Para el caso de la velocidad vertical van a tener una expresión en función de seno de kx menos sigma t, por eso es que en lugar de eta va a aparecer la derivada de eta con respecto a x. Después háganlo, cualquier cosa me consultan, es muy fácil llegar a estas expresiones. Fíjense qué pasa si nosotros dividimos la velocidad horizontal por la velocidad vertical. Para hacer esto, no lo hagan con estas ecuaciones porque les va a resultar difícil, háganlo con las expresiones completas. Con esta y con la expresión de W simplificando las funciones hiperbólicas. Recuerden que para el seno hiperbólico de k por h más z tendía a k por h más z y el coseno tiende a 1. Si verificamos la relación entre u y w, esto está hecho en z igual a 0, no está puesto acá, cuando lo hagan recuérdenlo, tienen que evaluar u sub s y w sub s en z igual a 0. Fíjense la relación que tiene es 1 sobre k por h. Como estamos en aguas poco profundas, k por h es muy chico, de tal manera que esta relación es mucho mayor de 1. Entonces, físicamente, fíjense que nos encontramos en una situación en que U es constante para toda la profundidad y W, si bien es variable, es mucho menor que U. Lo que hace la teoría de ondas largas es despreciar los movimientos verticales por esta condición. Como U, además de ser constante en profundidad, es mucho mayor que W, vamos a despreciar los movimientos verticales y las aceleraciones verticales, o sea, las fuerzas verticales también. En el caso de la presión, si se acuerdan, teníamos esa expresión para la presión total, que era menos ρ por g por z, más ρ por g por eta. Esa es mi perra, que está durmiendo, si escucharon un ronquido. Menos ρ por g por z, más ρ por g por eta, por k sub p, que era esta relación. En el caso de aguas poco profundas, teníamos que la presión era igual a la presión hidrostática, con la presencia del oleaje, por supuesto, ¿no? Así que P es ρ por g por eta menos z. Entonces, con este término vamos a trabajar ahora. Nos vamos a plantear las ecuaciones de la teoría de ondas largas. Vamos a trabajar, igual que hicimos en la teoría lineal, con la ecuación de continuidad que planteaba el principio de conservación de masa para un fluido incompresible, y lo vamos a integrar en profundidad. Si integramos entre los límites de la masa de agua, entre menos h y eta, esa ecuación. Distribuyendo nos queda la integral de dv de x por diferencial z, más la integral de dv a di por diferencial z, y la integral de dw a dz, diferencial de z, es w evaluado en eta menos w evaluado en menos h. Para integrar estas ecuaciones, acá tenemos un problema, tenemos acá una función de x, una derivada de u respecto de x, y una función de y tenemos que, para el caso general, h, que es el fondo, depende de x y de y eta, que es la superficie libre,
también depende de x y de y. Tenemos una integral donde los límites de la integral son funciones de x y de y estas expresiones también. Entonces tenemos que usar una regla de integración, que es la regla de Leibniz. Es esta que pongo acá. Esta ecuación me permite, fíjense, sacar esta derivada fuera de la integral. Me permite expresar la integral de la derivada de una función como la derivada de la integral. Entonces lo que yo estoy tratando de hacer acá es sacar esta integral de la función y esta integral de la función. Fíjense que eso es la derivada de la integral de la función es igual a la integral de la derivada de la función más la función en x por la derivada de beta, que es el límite integral, en este caso es eta, respecto a x, menos la función también en x por la derivada del límite interior, que es h. Bueno, después mírenlo tranquilos. Me va a quedar la derivada de la integral entre menos h y eta de u diferencial z más estas expresiones, que es u por d eta de x menos u por dh de x, y me va a quedar la derivada de la integral de b diferencial z más b por d eta de x menos b por d eta de h a de y. Es esa expresión que tienen ahí. Después mírenla término a término. Lo que vamos a hacer ahora es definir una velocidad media, de tal manera que esta integral, que es una integral en profundidad para u, la podemos expresar como una velocidad media horizontal igual en toda la columna de agua. Vamos a definir a u como el promedio de todas las velocidades horizontales. Ya sabíamos que u, para nuestra aproximación de aguas poco profundas, es constante. De tal manera que esta expresión la podemos expresar de esta manera. Y lo mismo para b. Recuerden, estamos hablando de dos velocidades horizontales, ¿no? U y b, pues estamos trabajando en las dos direcciones en que se puede desplazar el fluido horizontalmente. De tal manera que reemplazando esas integrales por u por h más eta y esta integral por b por h más eta, me queda esa expresión. Todavía se ve bastante complicada, pero fíjense, esas tres expresiones, si repasan en sus apuntes de teoría lineal, equivalen a d eta de t. ¿Por qué? Porque es la condición cinemática de superficie libre. Es esta expresión que teníamos acá. Que se podía escribir para eta como estos tres términos. Bueno, quedan 10 minutos. Cuando salimos, ¿se acuerdan? Sí, volvemos a entrar enseguida. Así de paso grabo en etapas. Bien, y los otros tres términos que me están quedando son iguales a 0 por la condición cinemática de fondo. De tal manera que la ecuación de continuidad para ondas largas me quedan esos tres términos. La derivada de t respecto de t
más la derivada respecto de x de UH más eta, más la derivada respecto de y de B por H más eta, igual a 0. Esto se podría haber deducido también si pensamos en un volumen elemental de altura H más eta, en una porción de masa de agua entre el fondo y la superficie, y planteamos, como siempre hacemos con la conservación de la masa, que lo que sale menos lo que entra es igual a la variación temporal de la superficie libre. O sea, aquí, si hay un ingreso de masa tanto en dirección X como en dirección Y, eso se tiene que ver reflejado en un aumento de la sobrelevación. De tal manera que esa va a ser nuestra ecuación de continuidad para la teoría de ondas largas. De la misma manera, vamos a hacer con las ecuaciones de movimiento. Tenemos esa expresión para la ecuación de Navier-Stokes, con lo cual podemos reemplazar la derivada de P respecto de X por su expresión hidrostática, menos G por delta de X. Y bueno, no lo vamos a hacer aquí, pero hay que hacer lo mismo. Integrar en la vertical, aplicar la regla de Leibniz. Van a aparecer otra vez las condiciones cinemáticas de superficie y de fondo. Y vamos a llegar a esta expresión. Se ve bastante complicada, pero vamos a mirarla por partes y a identificar los términos importantes que a nosotros nos interesan. Nos queda la derivada de U respecto de T. ¿Se acuerdan cuando vimos las ecuaciones de movimiento para la teoría de onda lineal? Este era un impulso, este era igual a fuerzas. Acá tenemos lo mismo. Aparecen estos términos en función de U cuadrado y de U por B. Aparecen estos que son constantes que nos permiten expresar los productos de U por B en función de sus valores promedio, U cuadrado y U por B, ya integrados en profundidad. Aparece el término de presión y aparecen fuerzas. Estas fuerzas son fuerzas laterales. Si se acuerdan la convención para las tensiones tangenciales, tau X es la cara X del fluido, una fuerza en dirección X. Tau Y es la cara Y del fluido, también en dirección X. Es decir, que si tenemos un cubo, piensen una porción de volumen de fluido, estas tensiones son tensiones que están en las caras laterales del fluido. Estas expresiones, cuando las apliquemos a un estuario, son las que transmiten la condición de contorno, la influencia que tienen los bordes continentales hacia el movimiento, hacia adentro. Porque son tensiones que están en las caras laterales del fluido. Y este último término, que nos va a interesar sobremanera a nosotros, es tau zeta x. Tau z es la cara z, son las caras inferior y superior de ese volumen elemental. Si está evaluado en eta, estamos en la cara de arriba, o sea, estamos en la superficie libre. Esta es una fuerza tangencial, horizontal, que está aplicada en la superficie. Esto es el viento, es la tensión de corte generada por el viento. Y de la misma manera, tau zx evaluado en menos h, ¿qué será? Es una tensión horizontal en dirección X que actúa en el fondo. O sea que es la fricción.
Es decir, que esta ecuación, pese a lo complicado que pinta, nos va a permitir calcular U y eta, es decir, las corrientes de la onda de marea y la sobrelevación en función de la fuerza del viento y la fricción de fondo, que la vamos a tener que expresar, parametrizar de alguna manera para poder calcular. Vamos a ver algunas ecuaciones un poco más simples como para verlo mejor. Esas son las expresiones de beta. Les decía que son constantes que me permiten expresar los términos u cuadrado y u por b en función de su valor promediado en profundidad. En general, se suelen simplificar y adoptar valores igual a 1 para beta, de tal manera que me queda la ecuación en esos términos. Entonces, otra vez vemos aquí U y B, que son velocidades en ambas direcciones horizontales, en bidimensional, que van a ser una de mis incógnitas, o dos de mis incógnitas, menos g de eta de x, donde tengo mi incógnita, que es el nivel del mar en cada instante. Estas que dijimos que son esfuerzos tangenciales laterales. Y en este último término, la fuerza del viento, acá donde entra una condición externa, y la fuerza de fricción. Lo mismo para la expresión en B. Otra vez tenemos las incógnitas U, B y eta, y las fuerzas del otro lado. Y la tercera ecuación, obviamente, que es la ecuación de continuidad que vimos recientemente. Estas ecuaciones se pueden linealizar, de tal manera que los términos de U por diferencial de U, B por diferencial de U, se puede pensar que son chicos, despreciamos los productos, de tal manera que me queda esa expresión, mucho más simple, para la ecuación de continuidad y estas dos expresiones para las ecuaciones de movimiento, donde estamos despreciando estos términos. Con lo cual, aquí vemos claramente nuestras tres incógnitas, ¿no? U, B y eta, U y eta, B y eta. Acá estamos suponiendo además que no hay forzantes sobre la superficie, ¿cierto? Ni en el fondo. Si además el fondo es horizontal, podemos aplicar derivadas cruzadas, ¿no?, para estas ecuaciones y introducirlas en la ecuación de continuidad, y nos queda una forma que es conocida de la física, que es la ecuación de ondas. Esta ecuación expresa, por ejemplo, el movimiento de una membrana que se mueve en forma de